Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a En Trending. Yo soy Viridiana Mondragón y me da mucho gusto saludarlos en esta nueva emisión que también da inicio a la cuarta temporada de este programa en el que, como ya lo saben, nos gusta revisar y analizar todos esos temas que son tendencia dentro y fuera de las redes sociales. Y por supuesto que esta semana no es la excepción porque tenemos preparado un programa muy interesante. Pero para ir entrando en materia, primero que nada, quiero saludar con mucho gusto a mi compañera Frida Islas. Frida, ¿cómo te encuentras? Platícanos sobre el tema del que vamos a estar hablando el día de hoy. Hola Viri, me da mucho gusto compartir pantalla, saludar a nuestra audiencia y arrancar ya con nuestra cuarta temporada y con un tema muy interesante porque justamente hoy, 12 de agosto, se celebra el Día Internacional de la Juventud, una fecha creada para promover y reconocer el papel de los jóvenes en los procesos de cambio, pero además hacer conciencia sobre las problemáticas y desafíos a los que se enfrentan. Con este motivo, el programa de hoy lo dedicaremos para hablar sobre la juventud. Y vaya Viri, que hay muchas vertientes muy importantes sobre este tema. Así es, Frida, hay mucho que comentar, pero ¿qué te parece si para ir entrando en contexto, vamos a ver el minuto que Hasi nos preparó esta semana? Vamos a verlo. Juventud, divino tesoro. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esta icónica frase del poeta Rubén Darío, quien entre la melancolía hace una remembranza de lo que significa la juventud? Esa edad dorada llena de sorpresa, entusiasmo y rebeldía. Energía, creatividad, fuerza y entusiasmo caracterizan a los jóvenes y según las Naciones Unidas, esta etapa abarca de los 15 a los 24 años, aunque dependiendo del país, la edad límite para dejar de serlo es cuando se obtiene la credencial para votar. Por otro lado, también nos hemos enfrentado a una serie de estigmas por nuestra edad. Sin embargo, la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1985 reconoció que la imaginación, los ideales y nuestra energía son vitales para el desarrollo de la sociedad y por ello crearon el Año Internacional de la Juventud, Participación, Desarrollo y Paz, para valorar a los jóvenes del mundo entero. En la actualidad, aún hay muchos retos que como jóvenes enfrentamos: acceso a la educación, a la salud, el empleo y la igualdad de género. 16% de la población total del mundo son jóvenes, y aunque suena como una cifra pequeña, definitivamente los jóvenes siempre han tenido un papel muy importante en la vida social, política y económica, y sin embargo, se han enfrentado a muchas problemáticas y muchos desafíos a lo largo de la historia, tanto en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, como en el ámbito personal. Viri, es muy importante hablar sobre estas cuestiones, ¿cierto? Así es, Frida, es muy importante hablar de esta situación y de poner incluso un poco más de atención, porque lejos de esas frases trilladas que cuántas veces no habremos escuchado de que los jóvenes son el futuro del país, pues la realidad es que sí, el futuro y el desarrollo de cualquier nación está en manos de la juventud y precisamente para empaparnos más acerca de este tema, vayamos a ver la primera parte del reportaje en donde Alberto nos presenta un panorama sobre la educación que reciben los jóvenes en la actualidad. Vamos a verlo. De acuerdo con el INEGI, la mayor deserción escolar en México se registra cuando se da el paso de la educación básica hacia la educación media superior, lo que coincide con el inicio de la juventud entre los estudiantes. De la misma manera, la OCDE estimó que en 2019 apenas el 24% de los adultos jóvenes mexicanos entre 25 y 34 años de edad concluyeron sus estudios de educación superior, por debajo del 45% en promedio del resto de las naciones que conforman la organización. Desde la pobreza económica familiar y la falta de escuelas en comunidades, la deserción escolar de la juventud responde a muchos factores. También hay otros, digamos, elementos que se han vuelto estructurales, por ejemplo, el tema de la violencia en algunos estados, en algunas localidades. Podríamos añadir cuestiones culturales o por cuestiones personales como embarazo. Y al interior de la escuela también me parece que hay razones importantes. Quizá la principal tiene que ver con la falta de pertinencia y de relevancia de los aprendizajes o de los contenidos, especialmente en planes y programas de estudios. A los estudiantes no les hace sentido lo que se les está proponiendo que aprendan.
El que los jóvenes no perciban como atractivos los temas que reciben en las aulas deriva entonces en un desinterés por continuar. La falta de interés es una consecuencia de esta serie de elementos. Si la escuela no te ofrece aprendizajes relevantes, significativos, pues dicen, ¿a qué voy a la escuela? La OCDE también estimó que la inversión en educación en México era significativamente más baja en comparación con el resto de los países. Aunado a esto, la estructura y la forma de acceso a las instituciones, particularmente de bachillerato, representa una complicación adicional. A mí me parece que es importante mencionar una política orientada por la justicia, ¿no? La justicia entendida precisamente en esas tres dimensiones, del reconocimiento de las diferencias, de la redistribución de recursos y de aprendizajes, y la participación de los jóvenes, de las juventudes, precisamente en la gestión de los mismos. En el contexto de la pandemia, todos los grados escolares se vieron afectados por la baja convivencia entre los estudiantes, pero con los jóvenes, el doctor Aguilar Neri considera que habría un lado positivo, la reflexión de los mismos para buscar su continuidad escolar. Estar mucho tiempo en soledad conlleva una cuestión de reflexión, ¿no? Te permite reflexionar las cosas, el plan de vida, etc. Yo creo que esa puede ser una oportunidad para muchos jóvenes y muchos estudiantes que les permite efectivamente entender dónde están parados y qué quieren hacer. Podría destacar eso como una cuestión positiva en estos tiempos difíciles. Y dentro de esa reflexión que comenta el doctor Jesús Aguilar, no podemos dejar de mencionar otro tema que vaya que también nos compete, pero del que poco se reflexiona hasta que nos alcanza una crisis sanitaria como lo es la pandemia que estamos viviendo actualmente. Me refiero a los servicios básicos de salud y al acceso que tenemos los jóvenes de poder contar, por ejemplo, con un seguro de gastos médicos, una situación inquietante y más si consideramos que en las últimas semanas los casos por COVID-19 se incrementaron considerablemente en la población joven. Frida, ¿tú cuentas con algún seguro médico o estás preparada para una situación de emergencia como esta? Tristemente no, Viri. Estoy en la deriva entre que dejé de ser estudiante y formalizarme como trabajadora. Y lo mencionaste muy bien, la salud es un tema que poco se reflexiona entre los jóvenes, aunque justamente aprovechando esta juventud, aún estamos a tiempo de prever y de tener un seguro de salud. Aunque tiene que decirse, el acceso a la salud integral es uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos. Al menos en nuestro país no existe como tal una cultura de la salud. Y cuando nos volvemos autónomos, el hecho de poder acceder a estos servicios de salud, a estos servicios médicos, pues se hace muy complicado por las condiciones de trabajo que existen. Así es, Frida, y hay que decir que no es que seamos pesimistas, ¿eh? Sin embargo, sí hay que poner sobre la mesa que estas nuevas formas de trabajo y la independencia laboral que hoy en día es tan común en las generaciones jóvenes, pues nos complica quizás un poco más acceder a estos servicios, pero creo que es ahí donde las instituciones tendrían que darnos más opciones, ¿no crees? Definitivamente, Viri, tienen que haber mejoras en las opciones a las que podemos acceder para garantizar nuestro bienestar y nuestra salud. Pero, ¿qué te parece, Viri, si para conocer un poco más sobre esta relación entre jóvenes y salud, checamos la nota que Renata nos preparó? Vamos a ello. En México, la población que cuenta con acceso a los servicios de salud es del 82%, un promedio por debajo de países miembros de la OCDE, donde la cifra asciende al 97.9%. Particularmente los recién nacidos hasta los jóvenes de aproximadamente 17 años representan el 31% de la población que cuenta con algún tipo de seguro social, según la encuesta demográfica 2018. Sin embargo, a medida que se integran al campo laboral, esa cifra disminuye. En el 2020, el crecimiento de freelancers o trabajadores independientes en México creció a niveles históricos un 77%, con 220,000 registros nuevos. Situación alarmante, ya que frente a la independencia laboral, los jóvenes deben cubrir por su cuenta los servicios de salud, fondo para el retiro y contratar algún seguro de vida que garantice su bienestar y futuro. Datos del INEGI señalan que en la población entre los 18 a 29 años, el 51% gana hasta 7,952 pesos al mes y solo el 4% percibe más de 13,254, lo que los convierte en la generación peor pagada, cuando el costo de un seguro de gastos médicos mayores es de 14,000 hasta 40,000 pesos anuales, de acuerdo a la Conducef.
Formar parte del sector laboral asalariado no es garantía de mejores oportunidades para obtener acceso a los servicios de salud. Hay que considerar que el gasto en salud general incluye la prevención, curación, rehabilitación, terapia y tratamientos. México se encuentra muy por debajo del promedio internacional con 2.700 pesos per cápita, cifra que es casi 10 veces menor a la de Estados Unidos, el país que más invierte en su salud. Poder garantizar que todos los jóvenes tengan una salud integral resulta de vital importancia. Todo un reto para las generaciones de hoy en día, en las que prevalecen padecimientos como el sedentarismo, donde una tercera parte de la población joven trabaja por más de 50 horas, situación que desencadena en la creciente obesidad, superando el 70% de la población total mayor a 15 años. En una generación donde el 56.1% de los jóvenes nunca ha cotizado algún tipo de seguro social, resulta vital recalcar la importancia de tener acceso a servicios de salud que garanticen su bienestar y, sobre todo, su futuro. Es momento de ir a una pausa, pero no se vayan porque al volver conoceremos la segunda parte del reportaje, en donde Alberto nos platicará sobre el panorama laboral que enfrentan los jóvenes en la actualidad. Ya volvemos. El desempleo es una de las mayores problemáticas que afectan a los jóvenes. En 2020, la tasa global de desempleo juvenil fue del 11.7% y esta situación se ha agravado aún más con la pandemia de COVID-19. Tan solo en México, más de 440,000 jóvenes perdieron su empleo formal el año pasado. Y esto es muy alarmante, Viri, puesto que no solo se trata de la falta de oportunidades, sino también está la cuestión de las condiciones laborales que existen. Así es, Frida. Fíjate que hace poco estaba leyendo algunos datos del último informe de la Organización Internacional del Trabajo, en donde se estima que más de 30 millones de jóvenes de América Latina y el Caribe solo consiguen empleo en condiciones de informalidad. Pero precisamente para conocer más sobre este panorama, ¿qué te parece si vamos a ver la segunda parte del reportaje que Alberto nos preparó esta semana? Vamos a ver. Es difícil encontrar trabajo, generalmente no te alcanza con lo que te pagan. Te piden experiencia en todos lados, pero no te dan chance de adquirir la experiencia. Es la primera vez que busco empleo. Sí, de lo que sea, con tal de cubrir mi perfil, no hay problema. Para los jóvenes que logran colocarse en la minoría de mexicanos que egresan del nivel de educación superior, el panorama laboral al que se enfrentan presenta profundas complicaciones, principalmente ofertas de trabajo precarias y para las que están sobrecalificados. Se caracterizan por tener bajos salarios, exigen bajas calificaciones. Si no me queda otra, tengo que aceptar las condiciones que me ofrecen. Por otro lado, al requerir baja calificación, las personas que lo van a ocupar ese empleo, ese puesto de trabajo, se vuelve intercambiable. Si no me queda otra y tengo que trabajar, voy a aceptar el trabajo que sea, aunque esté sobrecalificada, y perciba un ingreso menor al que podría querer acceder. De acuerdo con el Coneval, 5 de cada 10 jóvenes que viven en pobreza están en esta situación aún contando con un empleo, lo cual es un reflejo de la precariedad a nivel nacional, pero particularmente mayor entre la juventud. Las consecuencias no son solo en el ámbito económico, también en el desarrollo social de los jóvenes. Va a retrasar también mis posibilidades de emanciparme. Entonces, no es solamente el que voy a percibir un ingreso más bajo. Por supuesto que es grave, que el salario debería alcanzar para cubrir mis necesidades a las que tendría la expectativa de acceder, sino que repercute en otros espacios también de mi vida social. Las condiciones de empleo entre los jóvenes provocaron que este grupo demográfico fuera el más afectado ante los recortes de empleos derivados de la crisis económica por la pandemia de COVID. Y además, como en el ámbito educativo, los espacios de socialización desaparecieron por un largo lapso de tiempo. En términos laborales, uno de los sectores poblacionales que más fue afectado por los efectos de la pandemia fue el de las y los jóvenes. Si yo tengo una empresa y tengo que despedir a alguien, es más barato despedir a alguien joven que a alguien adulto, a quien voy a tener que pagarle una indemnización más alta.
porque a lo mejor esas personas que tenía contratadas jóvenes no tenían contrato, justamente estaban en condiciones más precarias que otros grupos. El perder ese espacio de trabajo, esto se perdió, pero además se perdieron esos otros espacios de socialización importantes para las y los jóvenes. Ante un panorama en el que los empleadores no ofrecen prestaciones de ley, oportunidades de ahorro ni seguridad social, la juventud puede afrontar estas carencias conociendo sus derechos. Claro, en las condiciones en las que estamos, pelear por esos derechos es complicado. Terminamos aceptando lo que sea porque no nos queda de otra, porque si no, no comemos. Pero si queremos pensar en transformaciones de más largo plazo, sí deberíamos estar pensando qué es lo que nos correspondería y pelear por ejercerlos también. Los jóvenes son considerados como agentes de cambio por la creatividad, pensamiento crítico y capacidad de innovación que les ha permitido ser parte de las transformaciones y movilizaciones que buscan mejorar la calidad de vida y su futuro. Así es, Frida, y para hablar más acerca de este tema, el día de hoy nos vamos a enlazar con el doctor José Antonio Pérez Islas. Él es coordinador del Seminario de Investigación en Juventud de nuestra universidad. Doctor, bienvenido en Trending, gracias por aceptar esta entrevista. Bienvenido. Muchas gracias también para ustedes la invitación. Pues como tal, para iniciar, doctor Pérez, me gustaría preguntarle si usted considera que los jóvenes han sido una población con mayor participación en los asuntos políticos y sociales a lo largo de la historia. Bueno, habría que diferenciar, digamos, dos esferas. Una es la propiamente política, la política formal, donde con el paso del tiempo se ha ido, digamos, aminorando esta participación. La parte de la política formal vinculada a partidos políticos, a grillas internas, etcétera, cada vez atrae menos a los jóvenes, pero no así su participación política en sentido amplio. Me parece que cada vez hay una mayor conciencia del lugar donde están las y los jóvenes, y en ese sentido temas como las cuestiones medioambientales, derechos sexuales, protección de niños, etcétera, etcétera, está en la agenda de las preocupaciones juveniles. Así es, doctor. Nos habla de un poquito la participación que tienen los jóvenes en la actualidad. ¿Qué pasa con esta situación histórica? Es decir, no es la primera vez que vemos que los jóvenes son considerados como agentes de cambio, y un ejemplo muy bueno lo tenemos en el movimiento del 68. ¿Cómo ha sido la transición de los jóvenes a través de la historia? Bueno, fundamentalmente antes la agregación en federaciones, por ejemplo, estudiantiles, vinculados mucho a niveles universitarios, era una de las participaciones más visibles. Pero a partir de los años 80, fundamentalmente con la aparición de las bandas juveniles y de su organización que se desarrolló en la Ciudad de México, otras voces fueron incluidas precisamente en estos grandes movimientos juveniles, y de los sectores populares fue muy importante. Ahora vemos que se ha diversificado. De esos movimientos populares han surgido asuntos culturales, como todos los temas de las culturas juveniles, que también tienen una propuesta política en la mayoría de los casos, y también en los últimos lustros, la participación de las mujeres y sobre todo de las mujeres jóvenes, que están haciendo una propuesta totalmente distinta, más inclusiva y a veces con mayores mecanismos de manifestación. Claro, así es, doctor. Bueno, hay una cuestión que a mí me llama mucho la atención. Recientemente escuchaba yo el concepto de sociedad adultocéntrica, ¿no? Donde se ponen a los adultos como superiores. Y justamente a mí me surge la duda, y la voy a plantear, usted me dice si me equivoco o no, de por qué existe esta percepción negativa por parte de las generaciones adultas hacia los jóvenes. Es decir, ¿por qué se tiene esta tendencia a querer clasificarlos como rebeldes o incluso desacreditarlos por su propia juventud? Bueno, me parece que tiene que ver con el poder. En realidad, el asunto generacional o intrageneracional, intergeneracional, tiene que ver con lugares en la sociedad.
y obviamente las y los jóvenes siempre están empujando por ocupar ese lugar en la sociedad. Y eso para muchos adultos es no verosímil. Y en ese sentido se logra o se intenta desacreditar todos estos movimientos. Y la otra me parece quizás es más personal. Cada quien hace su referencia a lo que es la juventud en función de lo que vivió en su momento y no en el desarrollo de la juventud, que además es un concepto muy histórico vinculado a las condiciones sociales y a los estratos precisamente de las diversas poblaciones. Y en ese sentido me parece que uno de los temas que tiene precisamente esta confrontación es que no hay asuntos o vinculaciones de comunicación entre generaciones, y esto posibilita que no haya una forma de colaboración. Hay una antropóloga, Margaret Mead, que decía que las sociedades con cambios muy acelerados en realidad no tienen de quién aprender, sino que buscan arreglárselas por sí solas. Y creo que estamos en un momento de este tipo, de tal manera que las opciones que tienen los adultos en realidad ya no funcionan para los jóvenes. Exactamente, doctor. Y justamente hoy que estamos conmemorando el Día Internacional de la Juventud, pues nos gustaría que nos compartiera una reflexión acerca de cuál considera usted que es la importancia de reconocer y valorar precisamente a este sector de la población. Bueno, generalmente se asocia la juventud con el futuro. Yo creo que más bien las y los jóvenes son el presente de una nación. Y lo que no invirtamos en estos sectores de la población, en realidad estamos hipotecando el futuro. Imagínense una sociedad que no invierte en educación, por ejemplo, no va a tener los suficientes técnicos y profesionistas para los próximos años. Pero en todos los casos es así. El asunto del empleo, si no generamos expectativas adecuadas de empleo, como llama la OIT, de empleo decente, me parece que muchos de la pobreza y de la desigualdad será incrementada en los próximos años. Y esto es un caldo de cultivo para la violencia, para la confrontación, etcétera, etcétera. Así es, doctor. Pues ya nada más para cerrar nuestra entrevista, nos queda escaso un minuto. Nos gustaría cerrarla precisamente acerca de este concepto que manejamos para la entrevista del día de hoy, que es agentes de cambio. ¿Por qué considerar a los jóvenes como agentes de cambio? Porque finalmente, decía Aristóteles, los jóvenes son quienes no tienen historia. Y esa es una realidad. A nosotros los adultos nos atan muchas experiencias, nos atan trayectorias, nos atan vínculos con el pasado, que es muy difícil de romper. En cambio, las y los jóvenes tienen la mirada, o deberían de tener, el futuro como expectativa. En ese sentido, una de las grandes preocupaciones es que el horizonte de futuro se ha ido acercando muy drásticamente, de tal manera que es muy difícil a las nuevas generaciones pensarse qué están haciendo, por ejemplo, en 10 años. Y esto es muy preocupante porque la construcción del futuro se hace hoy y se tiene que hacer desde las nuevas generaciones. Exactamente, doctor. Nos vamos a quedar con esta reflexión. Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado y que nos haya brindado esta entrevista. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctor Pérez, pero por favor, todavía no se vaya. Acompáñenos a ver la siguiente nota en la que Guillermo nos cuenta cuáles son las nuevas formas de entretenimiento a la que recurren los jóvenes de la actualidad. La innovación tecnológica tiene una mejora que no se detiene, y la industria del entretenimiento es prueba de ello. A partir de la aparición del Internet y los teléfonos celulares, los jóvenes y la tecnología han estado muy vinculados. A diferencia de las generaciones pasadas, en donde ver televisión, ir a las salas de cine, leer el periódico o un libro y salir a la calle a jugar eran las opciones para el tiempo libre, la juventud actual ocupa al menos 2 horas diarias de su día dentro de las nuevas plataformas digitales, con diversas herramientas tecnológicas. Los celulares se han convertido en un medio de entretenimiento portable, ya que lo llevamos con nosotros la mayor parte del tiempo, y con él podemos acceder a un sinfín de espacios virtuales. En el caso de la música, los formatos físicos como los discos han quedado en el pasado. En la actualidad,
Hay aplicaciones que logran romper fronteras, permitiendo vivir la música de otra manera, elegir canciones de cualquier género e idioma y compartir al instante, con tan solo un clic. Ver una película en una sala ha sido por mucho tiempo una opción para pasar un buen rato. Sin embargo, eso ha cambiado y los jóvenes recurren a las nuevas plataformas con la opción de quedarse en casa y disfrutar de una variedad de contenidos. Los videojuegos se han convertido también en una red social en la que se interactúa con personas de cualquier nacionalidad e idioma. Además, se volvió una forma de trabajo, pues con las transmisiones en vivo los jóvenes pueden ganar dinero. Durante la pandemia, aumentó el número de consumidores de videojuegos. A través de ellos se incluyeron conciertos y pasarelas de moda, abriendo las posibilidades de entretenimiento de esta generación. A diferencia de décadas pasadas en donde las formas de entretenerse tenían que ver más con actividades físico-recreativas, hoy gracias a los avances tecnológicos, las formas de ocio han cambiado, y la mayoría de estas son a través de una pantalla y el famoso clic. Ya lo decíamos y lo platicamos a lo largo del programa, los jóvenes son el motor impulsor de la sociedad. No se trata de rebeldía o de ser la generación más alocada, la juventud es verdaderamente sinónimo de transformación y progreso. Así es, Viri, y justamente hoy, en el Día Internacional de la Juventud, se hace un llamado para prestar atención a los problemas a los que se enfrentan los jóvenes, intentar encontrarles una solución y ayudarlos a desarrollar su potencial. Con esto nos despedimos. Esperamos hayan disfrutado este programa y nos acompañen la próxima semana con otro tema que sea tendencia aquí en Trending.